Hoy reconocemos que una de las influencias más poderosas que Dios creó sobre la tierra es precisamente el corazón de una madre. Una madre puede cambiar el ambiente de una casa, puede formar carácter, puede afectar una generación, pero también puede influenciar de una manera firme a sus hijos y de una manera espiritual a generaciones y demás. Una madre detrás de un gran hombre y detrás de una gran mujer, generalmente siempre hay o hubo una madre que oró, que enseñó, que fue consistente, que estuvo allí. Y hoy precisamente quiero hablar o quiero compartir una palabra que Dios me ha dado para poder honrar a las mamás. Y honrar la relación entre un hijo y una madre, pero también alcanzar sanidad como mamás y también alcanzar sanidad como hijos. Porque muchos de los problemas emocionales que nosotros tenemos y los temores que tenemos para enfrentar a la vida tienen que ver muchas veces por la relación entre una madre y un hijo. Pero también tiene que ver que muchas madres están heridas y demás por muchas cosas que han tenido que vivir y han tenido que enfrentar. Encontramos a muchas madres que les ha tocado levantar su familia solas, son de papá y de mamá, pero también encontramos como las mujeres en este tiempo, sobre todo en estos últimos años, que a la madre se ha determinado como señalarla, como que cuando tú llegas ahora a un trabajo y tú dices que eres mamá, como que te empiezan a señalar por el hecho de que pareciera que porque eres mamá entonces no eres exitosa, porque no has podido entrar a la universidad. Y entonces ahora van a ver ustedes que salen programas donde mujeres de 21 años, 22 años, hasta ahora saliendo de su adolescencia, le dicen, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer una cirugía para que no pueda ser mamá y demás. Y ellas, por toda la cultura que nos han venido enseñando y la filosofía como tal, entonces deciden operarse. Y me he encontrado con muchas mujeres que dicen, yo no sé por qué hice eso. Porque generalmente se pierde una de las esencias o una de las mayores... uno de los mayores milagros que Dios ha traído para la mujer, y es precisamente el ser madre. Y una madre tiene un poder tremendo, como lo hablábamos hace unos segundos, de afectar una generación, y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Ahora, cuando hablamos de mujeres fuertes y demás, uno generalmente podría decir, no, una mujer que es fuerte, una mamá que es firme, que se levanta firme frente a la vida, no sufre, no pasa por situaciones difíciles. Y todo lo contrario, una mamá fuerte se hace por el hecho de que ha tenido que pasar por situaciones difíciles, por el hecho de que muchas veces ha tenido que tener problemas con sus hijos, con su pareja, con la sociedad y demás. Y eso es lo que la hace fuerte. Y cuando uno va al pasaje de la Biblia, hay un pasaje precisamente donde nos habla de una mujer valiente, una mujer guerrera, de una mujer que tuvo que enfrentar muchas situaciones. Y te voy a pedir a que me acompañes a poder estudiar un poquito sobre ella, pero a veces cuando hemos escuchado hablar tanto de ella, como que nos ponemos en modo automático. Ya sé que van a hablar de ella, pues modo automático, y se pone a pensar en otra cosa. No, y quiero que por favor preste atención a lo que Dios tiene allí para nosotros. Y está precisamente en Primera de Samuel, y en Primera de Samuel nos enseña de una mujer llamada Ana. ¿Cómo se llama? Ana. La palabra Ana representa gracia. ¿Qué representa? Gracia. Aún en este pasaje pareciera que no tuviera tanta gracia, pero es así. Dice, cada año el Cana, capítulo 1, versículo 13 en adelante, cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerles sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Eli, Ofix y Fines. Vamos al versículo 2. Alcana tenía 2 esposas. ¿Cuántas esposas tenía? 2. Y una se llamaba Ana y otra se llamaba Penina, ¿sí? No Pinina como algunos le ponen a sus perritas. Penina, no, yo no estaba hablando de eso. Sino una mujer hecha y derecha. Y el Cana, imagínense, en este berraco tenía 2 esposas. Es un berraco porque con una vez con 2, imagínense. Uno podrá decir, sí, pastor, eso me da a mí el derecho de tener mi arrocito en bajo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenía el Cana y Ana, dice el pasaje allí. Primero por la cultura como tal, es una cultura meramente machista,
Es una cultura donde Dios no está diciendo que Él aprueba la poligamia. Él no está diciendo que aprueba sino por el contrario, es un problema. La Biblia siempre va a hablar de cosas malas precisamente para escribirlo, porque uno podrá decir, pero ¿cómo está eso? Usted va a poder ver que Adán y Eva estaban en el Edén y el Señor mostró su caída y demás. Por eso la Biblia tiene que ver también con un tema cultural. Entonces no es aceptado que un hombre tenga varias esposas porque se convierte eso en un problema. Y precisamente empezó a presentarse ese problema. Pero la protagonista es Ana. Y Ana como tal tenía un problema. Y voy a hablar de esos problemas que tenía Ana. Ana tenía un problema y el problema que tenía era que era estéril. ¿Qué era? Estéril. Para esa cultura, no tanto para este tiempo, para esa cultura el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos era señalada como tal. Y era muy señalada socialmente precisamente por eso, porque no podía tener hijos. Pero la Penina, vuelvo y repito, no el perrito, la perrita, sino la Penina, esa Penina sí tenía varios hijos. O sea, estaban casadas las dos con Alcana, Elcana se llama este varón, y él sí había podido tener muchos hijos con la Penina. Entonces la Penina como tal, siempre había como una fiesta donde salía como toda la luz. ¿Por qué? Porque era una fiesta donde ellos, como una familia de Dios, lo que ellos iban a adorar a Dios. Cuando iban a adorar a Dios, generalmente lo iban a hacer una vez al año. Y en esa vez al año tenían que descender allí a un lugar donde ellos precisamente iban a adorar. Y ellos iban a presentar sacrificios. Entonces imagínense que estaba Elcana con todos sus hijos, entonces cogen a Penina con todos sus hijos y a cada uno les daban una porción de carne, una porción de animales para que pudieran irlos a sacrificar. Entonces Elcana estaba toda orgullosa como mirando a Ana y diciendo, no, pues usted no puede tener hijos, pero yo sí. Y claro, para ella ese día era de vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando ellos se iban a presentar allá a adorar al Señor, Ana solamente llevaba lo que su esposo le había dado. En cambio la Penina tenía que dar y también todos sus hijos allí. Ese día era un día de vergüenza para ella porque todo el mundo se enteraba de que no tenía hijos. O sea, imagínense, era una presión social, pero también emocional por dentro, un calvario que todo el mundo sabía. Pero también tenía otro problema, y era que la Penina era bien cansona. O sea, como que ella todo el tiempo, imagínense, en algo así como en el mensaje de WhatsApp. Y recuerden que para nuestra fiesta vamos a tener que llevar flores y animales y demás, sobre todo nosotros las que tenemos varios hijos. ¿Sí? O sea, es intencional. No sé si a usted le ha pasado a esas mujeres que son rencillosas y demás, y como que, ay, sí, él sí se fija en mí, en usted no. O sea, como tratándole de ponerse en el nivel. Dice que Elcana amaba más a Ana, pero Ana no le podía dar hijos. Entonces para ella era terrible. Entonces si empezamos a ver a Ana estaba sufriendo de alguna manera. Uno, porque era estéril, y dos, porque empiezan a compararla. Y al compararla como tal, empieza a tener su lucha como tal en su autoestima, y empieza como a desconfiar de ella. ¿Por qué? Porque generalmente cuando alguien vive una infidelidad y demás, empieza a mirar a la otra. No, pero es que la otra sí era jovencita, y yo mire estos gorditos que yo tengo, y mire estas llantas aquí que yo tengo, y mira no sé qué, y empiezan a desacreditarse y demás con las comparaciones. Y Ana de alguna manera estaba siendo comparada, estaba viviendo una crisis en su autoestima como tal. Ella dice que ella intenta solucionar el problema y con Elcana tiene una buena relación. Y Elcana la empieza a ver a ella como aburrida, como triste y demás. Y le pregunta a Ana, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está triste? Ay, no me vaya a decir que porque no tiene hijos. Y entonces va y responde de esa manera. Pero si yo soy como si tuviera 10 hijos. O sea, el mal se siente como me hago entender, como que la respuesta a tus necesidades soy yo. Elcana como muy subidito. A veces pensamos, a veces se piensa que la mujer necesita del hombre para poder ser, y no es así. Y Ana no sufre tanto porque Elcana de alguna manera como que no la puede amar, porque sí la amaba, pero ella entiende que ella no tiene que luchar por Elcana, porque lo que ella empieza a hacer es buscar en Dios un refugio. Generalmente la mujer a veces busca ser validada a través del hombre, no que me dé validación. Y a veces la mujer que tiene hijos y que no tiene esposo y demás, como que se siente que fuera cojo como en la vida, ¿no? Como que me siento incompleta. ¿Cuántos hijos tiene? Y su esposo, no tengo ningún esposo como tal. Y a veces la mujer pareciera que necesita buscar a alguien para que la complemente y demás.
Y no es así. Ana lo tenía claro. Ana entendía que su necesidad no se la podía solucionar el Cana. No era él la fuente de su felicidad. Y ella como tal, entonces lo que hace es que va donde los sacerdotes de allá de ese templo y se encuentra con un sacerdote, pero ella empieza a orar, como que se acabó la reunión y ella empieza como a hablar y a orar allí. Y entonces el sacerdote la mira y dice, pero esta vieja está borracha, ¿qué le pasa? Y el man le dice eso, le dice, venga, hablemos. ¿Qué le pasa? ¿Está borracha? ¿Tiene problemas? ¿Está loca o qué? Y ella le dice, no, es que yo le estoy orando a mi Dios para que Él me pueda conceder como tal al milagro de poder ser madre. Y ella se vuelca en oración a pedirle a Dios que la pueda sanar, que pueda quitar su amargura, que pudiera quitar su tristeza, que Dios viniera y le sanara, porque para ella no era fácil todo lo que estaba viviendo. Y ella se va a la fuente correcta, no al Cana, porque si hubiera pues yo no necesito al Cana y a nada más. No, ella entiende que su razón de ser, ¿quién es? Dios. Dígale al que está a su lado, tu razón de ser es Dios, no tu pareja. ¿A qué se refiere eso? Yo no estoy diciendo ahora las mujeres vaya y divórciese. No estoy diciendo nada de eso. No le estoy diciendo déjelo, para eso necesita Dios y demás. No, porque algo que tenía Ana es que Ana no entra a reclamarle al Cana, porque algo que puedo ver en Ana es una mujer sabia, porque ella entiende que el problema no se soluciona con tratar de pelear con su esposo, sino que ella sabe que el problema se va a solucionar con que Dios sea su fuente. Amén. Y es importante, mujer, que tú puedas comprender eso, y eso también, varón. Tú no necesitas a alguien que te dé una esencia. La esencia te la da el Señor, que es lo más importante. Claro, puede venir un complemento para uno. Y eso también es un mensaje para aquel que necesita ser restaurado en su relación. Porque a veces en la restauración de la pareja lo que se busca todo el tiempo es agradarle a él, agradarle a ella. Y finalmente el día que se canse ya todo lo bota. Porque no es la manera sabia. Lo que tiene que hacer es buscar a su fuente, que ¿quién es? Dios. Y ella empieza a orar. El profeta, el sacerdote no la entiende. El sacerdote no comprende su dolor. Y ella se va allí a poderle clamar al Señor. Señor, eres tú el único que me puede ayudar. Primera de Samuel 1 del 6 al 8 y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. O sea, ella sufría emocionalmente, era provocada constantemente, Ana, y llevaba una carga silenciosa en su corazón, en su alma. Es como que Dios ve las luchas silenciosas de una madre, porque Dios podía ver todo el rechazo que esta mujer estaba viviendo. Mamás, yo les digo algo, Dios ve las noches que te ha tocado no dormir por cuidar, las preocupaciones que has tenido que vivir, el desgaste emocional que has tenido que vivir y las lágrimas que has tenido que esconder. Quizás, mamá, nadie entienda tus sacrificios y nadie entienda tu dolor, pero Dios entiende tu dolor. O sea, Dios es un Dios personal que ve todo aquello que nadie ve, pero Dios sí lo ve, y es bueno que lo puedas entender, mamá, que Él honra el corazón de una madre y Él puede ver el sufrimiento de una madre. Primera de Samuel 1 al 10 dice, y con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Una madre no necesita ser perfecta para ser usada por Dios. Y a veces yo veo a las mamás que a veces se frustran porque se sienten malas mamás, porque a veces tienen que elegir entre el trabajo, ser papá y ser mamá, por ejemplo, y el hecho de tener que pasar tiempo con sus hijos y a veces no lo pueden hacer, y empieza un sentimiento de culpa donde empiezan a decir, yo no soy digna de ser mamá, yo no soy digna de poder honrar a mis hijos y demás, porque posiblemente se han equivocado. Y yo quiero que comprendamos que muchos de nosotros o las mamás se pueden sentir insuficientes, pueden sentir que no están dando lo mejor o que se equivocan mucho, pero Dios no está buscando madres perfectas. Dios está buscando madres que busquen al Señor, porque entienden que con esa relación y esa dependencia con Dios es donde realmente pueden ser buenas madres en Él.
pero a veces cargan las mamás con ese peso de ser insuficientes y que son inmerecedoras del amor de sus hijos y del amor de Dios. Pero no es así. Y Ana se presenta con amargura delante del Señor. El Señor no está esperando que tú seas perfecta. No está esperando que tú hagas las cosas correctamente y que hayas actuado con sabiduría, porque a veces les pasa como, ay, ¿será que se me fue la mano en esta corrección? ¿Será que hice esto? ¿Será que hice lo otro? Y no pueden dormir y demás porque se sienten completamente culpables. Pero el Señor dice, no importa, tú no necesitas ser perfecta para ser usada por mí. Amén. Y necesitamos quitarnos ese pensamiento. Primera de Samuel 1:11 y dice, y se te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, porque ella empieza a orarle al Señor y decirle, Señor, mira lo que está pasando conmigo. Y Dios lo estaba viendo. Ana convirtió su dolor, y al que está a su lado, tu dolor se debe convertir en oración. Una vez ella fue a la presencia del Señor, y eso es lo que generalmente les cuesta hacer a los hombres y a las mujeres, y reconocer que Ana dice, lo único que puede cambiar mi corazón y que realmente puede tomar el control de ese milagro sobrenatural es Dios. Yo a veces veo más a la mujer cuando está en conflictos con su pareja o con sus hijos, intencionalmente tratar de cambiar a sus hijos y cambiar a su esposo para que porte bien. Y el desgaste es mucho mayor y la frustración es mayor. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar el corazón de un hijo y el corazón de su pareja, ¿quién es? Dios. Y Ana astutamente va a la presencia del Señor para decir, el único que puede cambiar el corazón del Cana y que puede hacer este milagro es Dios. Pero el afán de la mujer o el afán de la mamá a veces es tener todo bajo control. Y ese deseo de tener bajo control todo la hace ser más rígida, más estricta. Y eso se convierte en algo peligroso, porque en esa rigidez su pareja la empieza a rechazar, sus hijos la empiezan a rechazar. Pero Ana, a pesar de su amargura y de su tristeza, no rechazó a nadie porque tenía un hogar que lo llevaba con sabiduría. No empezó a agarrarse con la Penina. Penina, sí, pues eso ahora sí, porque yo lo conocí primeramente al Cana, era mío. ¿Y usted qué le pasa? Porque usted fue la que se metió en esta relación. Suerte es que le digo, no, y no se iba por allá a las butías a mirar. No, yo me quiero ver más buena que esa Penina, porque no entró en esa clase de conflictos. No entró como, ay no, ¿cómo vamos a hacer la mala? No entró en esos problemas, no entró en el Cana, ¿dónde estás? Dijiste que llegabas a las 12:50 de la tarde y son las 1:10. ¿Dónde está? No, ella no entra en eso. No entra en la controladera de estar allí controlando, porque ella sabe que la controladera no va a cambiar el corazón de su esposo ni el corazón de sus hijos. Ella entiende que el único que puede cambiar el corazón de ellos, ¿quién es? El Señor. Un aplauso para el Señor. Eso hace a Ana como una mujer que sabe que el único que puede sanar su corazón, que puede sanar la herida, que la puede sanar emocionalmente, es el Señor. Y el Señor, la oración de una madre tiene poder. Ella ora y dice lo siguiente: Señor, yo te entrego mi dolor, te entrego mi lucha, te entrego esta situación como tal. Yo te pido que me des un hijo, y cuando yo tenga ese hijo, lo voy a consagrar para que te sirva. ¿Sí ves, Penina? Usted solamente va a llevar cosas allá, pero yo voy a entregar mi hijo para que sea el que dirija el templo. No, mentira, pero no lo hizo de esa manera. Estoy pensando como latino. Pero Penina lo que le dice al Señor es: Señor, dame un hijo porque quiero consagrarlo para ti. Y me encanta que cuando ella va y ora, sale sin el milagro, pero sale con una paz en el corazón tremenda, porque dice que su rostro cambió y demás. Y luego dice que luego, en el pasaje más adelante dice, y luego tuvo intimidad con su esposo y luego tuvieron hijos. Y yo digo, no, posiblemente ya estaba alegre, feliz, ya dejó de hacer el amor con su esposo con amargura, ahora lo hizo con amor, y de allí, posiblemente allí fue donde se concebió precisamente a su hijo. Porque ella tuvo una connotación totalmente diferente, porque su corazón fue sanado por el Señor antes de ver el milagro.
A veces tu mamá quieres primero ver el milagro para luego cambiar. Tú quieres ver a tu pareja primero que cambie para que tú cambies. Y no es así. Tú lo que tienes que empeñarte, y hombres también, mujeres y demás, es que yo, a pesar de los grandes conflictos entre la pareja generalmente, si usted cambia, yo cambio. ¿Por qué no? Yo barrito, usted también haga algo. Pues yo ya no barro porque usted no hizo nada. Porque tendemos nosotros a ver la relación como quién da más. Y es que si yo no me la dejo montar, porque yo no sé qué, yo voy a trazar una raya acá. Y no, el Señor está diciendo, consagra tu corazón a mí, y al consagrarlo vas a poder actuar con sabiduría, no condicionalmente. Eso es como el Señor nos llama a vivir nuestras batallas. La oración de una madre tiene allí poder. Y entonces 1 Samuel 1:18 y dice, y Dios estuvo y no estuvo más triste, porque lo que hablábamos, Dios sanó las heridas emocionales de una madre. Dios puede sanar tu cansancio, tu frustración, el rechazo, la culpa, el dolor acumulado. Dios lo puede sanar. Y si hay algo, es, mamá, que tienes que aprender a soltar y a dejar todo retenido todo el tiempo allí, sino tienes que ir donde Él para que realmente puedas estar descansando. Tú sabes cuando una persona no ha podido descansar bien, porque empieza a estar irritable. Y a veces una mamá puede dormir bien, pero se levanta irritable porque emocionalmente no ha podido entregar su carga al Señor, porque quiere controlarlo todo y las cosas no le salen bien. Entonces es complejo para ella. Una madre influye más de lo que tú te imaginas. Y yo quiero que entiendan esto. Miren, una mujer que se llamaba Susanna Wesley. Susanna Wesley, ella vivió en el siglo XVII y ella tuvo 19 hijos, imagínense, por la falta de televisor, porque en el tiempo no había Netflix, no había nada, ni por qué sabía, imagínense. Entonces, y ella vino y ella tuvo 24 hermanos y ella fue la 25, imagínense. Tuvo 19 hijos y en esos 19 hijos se dice que murieron 9 a 10 hijos murieron. 2 mellizos se murieron. ¿Y por qué murieron tanto? Porque era muy descuidada. No, porque para la fecha como tal no habían los medicamentos, no habían las cosas que nosotros teníamos y el promedio de vida era mucho más fácil que una persona se pudiera morir. ¿Me hago entender? Y ella se queda con 9, 10 hijos y ella es hija de un pastor. Ella tiene que tomar una decisión, se casa con un pastor. Al empezar, se casó con el pastor y el pastor como que parecía un conejito porque le hizo 19 hijos. Y con ellos, eso sí lo retienen, ¿no? Sí, el pastor habla de los conejitos. Eso sí, lo de los conejos sí. Hoy cuando lleguen a la casa, el pastor dijo que Entonces llega el momento donde ella necesita criar a sus hijos y solamente se queda con 9 de ellos. Y ella empieza a establecer una serie de principios dentro de la casa. Principios, se levanta muy temprano. Segundo, todos ustedes van a tener clases conmigo y yo les voy a educar. Vamos a tener 1 hora diaria de estudio de la Biblia, de la palabra. Semanalmente, lloviera, tuvieran que comer o no tuvieran que comer, pasaba 1 hora con cada uno de sus hijos en consejería. A ver, hijo, cuéntame, ¿cuáles son tus luchas? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu tentación? ¿Qué ha pasado con Dios? ¿Cómo te sientes? Y los hijos empezaron a desarrollar una relación como tal, sana con ella, y ella todo el tiempo les ministraba. O sea, imagínense, para las mamás que ahorita dicen, no, yo no tengo tiempo para la iglesia, imagínense tener 9 hijos, ¿sí? Y tener que estar al frente de un ministerio, de una serie de cosas, ¿cómo sacaba tiempo para con ello? Les enseñaba a ser disciplinados, les enseñaba a pasar tiempos en oración. Se dice que ellos, cuando iban caminando y se encontraban a la mamá tenía un mantel, recuerden no un mantel no, sino cómo se llama lo que se coloca un delantal. El delantal, ellos decían, cuando la mamá se ponía el delantal en la cara, estaba orando. Nadie interrumpe. La mamá está en la cocina, tiene el delantal puesto en la cabeza, déjenla llorar. Porque era una mujer de fe y de oración tremenda que cubría a sus hijos. Disciplinada, una mujer supremamente organizada,
una mujer que hacía las cosas muy meticulosamente, estudiaba la palabra y demás. Dice que llegó un tiempo donde su esposo se tuvo que ir para un tipo de seminario y demás, se iba a demorar muchos meses, y en esa iglesia que ellos dirigían mandaron a un pastor, y que cuando llegó ese pastor expiraba lástima, pero decía: yo entraba a la reunión, dice Susana Wesley, y no pasaba nada. No, y ese man parecía que predicara solamente, es un sepulcro blanqueado, nada, no despierta nada, no hay nada. Entonces ella empieza a hacer en su casa unas reuniones para orar, y resultó que empezó a llenarse más su cocina que la misma iglesia. Entonces obviamente cuando le contaron al pastor, a su esposo, le dice: no, eso tampoco está bien. Y entonces ella le dice: bueno, no está bien, pero el problema es, entonces mándeme un buen pastor, porque yo tengo una obligación con la gente y con mis hijos. Entonces el esposo no le contestó nada, porque sabía que tenía la razón. Una mujer de oración, una mujer de entrega y demás. Esa mujer tiene a dos hombres que son supremamente importantes. Uno se llama John Wesley, ¿sí? Y este John Wesley, como tal, es un chico que empieza a ser un misionero. Se va un día hacia Estados Unidos, va a Estados Unidos como tal, y de repente se va a devolver a Londres como tal, y de repente hay como una especie de tormenta. Creo que fue para llegar primero a Estados Unidos. Y cuando van allí en el barco, tienen como una especie de tormenta, y él tiene miedo. Y él tiene miedo, y empieza a ver unos que están en el barco y están cantando algo así como: si nos vamos a morir, pues nos vamos con el Señor y no sé qué. Y él todo asustado y dijo: uy, no. La crisis vino luego para él y dijo: ¿por qué yo tengo tanto miedo a morir? Y esos otros cantando y son cristianos, ¿qué me pasa? Y dice que luego va a una reunión, y que en esa reunión le empiezan a enseñar Romanos, donde dice: el justo por la fe vivirá. ¿El justo por la fe vive qué? Vivirá. Y él entendió: wow, es la gracia lo que me levanta, lo que me sostiene. Y entonces deja de ser tan rígido como tal, y de allí empieza a escribirle a su mamá: mamá, imagínate lo que sucedió, mira, ahora pude encontrarme con el Señor y no sé qué. Y ella supremamente feliz, porque era una mujer muy sabia por todo el conocimiento que tenía de la doctrina como tal. Ella, John, de alguna manera, ella hace algo con su disciplina buscando de Dios, y lo lleva a que él conozca la palabra, pero no necesariamente él conocía al Señor, sino que llegó un momento de encuentro con el Señor. Porque a veces piensan las mamás que porque vienen traen a sus hijos a la iglesia y escuchan muchas predicas, son cristianos. No, pero el papel de ella es: lo pongo todo el tiempo allí al frente. ¿Para qué? Para que pueda recibir del Señor, y llegará un momento donde va a tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Ese es el papel de una mamá, y ella lo hace sabiamente. Ella empezó a orar porque tenía muchos problemas. Su esposo era a pesar de que era pastor, el man todo el tiempo gastaba de más en dinero, y todo el tiempo se veían sin dinero. Y como en la época habían unas normas muy fuertes, por el hecho de tener una deuda lo encarcelaban. Ya lo encarcelaron y demás. Pero ella dejó de pelear tanto con él y oraba todo el tiempo: cámbiame a mi esposo, cámbiame a mi esposo. Y un día él la manda a llamar y le dice: perdóneme, esposa, perdóneme porque he sido descuidado en esto otro y no sé qué. Y empezó a atender y a escucharla y a trabajar en equipo. Amén. Porque ella entendió que el corazón de sus hijos y el corazón de su esposo, ¿quién le iba a cambiar? Ella, a través de ser rígida, a través de controlarlo todo. No, entendió lo de Ana, que el Señor lo podía cambiar. Pero miren esto, ella empieza a forjar esas disciplinas. Hay colegios que se llaman Susana Wesley, porque ese método de enseñanza para los hijos ahora se ha querido aplicar para hijos como tal. Y cuentan, miren lo que pasa con John Wesley. Sucede que en Inglaterra como tal empieza a haber una crisis, y una crisis como tal donde se están aprovechando de las personas que trabajan, no les están pagando bien. Esas personas con amargura y demás, entonces lo que hacen es robar. Las cárceles estaban llenas. Lo que sucede como tal es que hay conflictos entre parejas y demás. Ellos se esconden en el alcohol. O sea, había toda una crisis. Pero cuando John Wesley empieza a predicar, empieza a venir un avivamiento. Pero ese avivamiento no era como que ahora conviertas en todos y el fuego del Espíritu vino y ya. No, sino empezó a transformar los corazones.
Los hombres empezaron a pedirle perdón a sus esposas por el maltrato que tenían. Empezaron a abandonar el alcohol. Empezaron a dejar de robar y demás. Y todo eso, ¿qué fue lo que estaba practicando John Wesley? Y dice que evitó una guerra civil en Inglaterra. ¿Saben por qué? Porque John Wesley estaba aplicando lo que la mamá le enseñó. ¿Ves, mamá, lo que tú puedes hacer y trascender a las generaciones? Ahora les enseñan a las mamás que ser mamá es lo peor. Y por eso hay sociedades egoístas como en Europa que ahora adoptan un perro y ahora le dicen hijo. Porque sienten que de esa manera pueden ser felices y tienen vidas de esclavitud. Porque no van a poder llegar o dejar de influir en sus generaciones, en las generaciones venideras. Porque no lo ven como un privilegio. Pero el centro de la sociedad, Dios ha hecho a la mujer con una capacidad de amar tremenda. Porque no hay nadie que pueda amarte como una mamá te puede amar. Amén. Cuando han hecho algunos estudios de lo que sucede con una mujer cuando entra en estado de embarazo y cuando tiene un hijo, y dice que allá empiezan a tener una amiga que se llama la oxitocina, ¿sí? Y esa oxitocina se reconoce como, de alguna manera, como la hormona del amor. Y esa hormona del amor, lo que hace con una mujer, voy a intentarlo explicar de una manera rápida. Miren lo que pasa con una mujer. Hormonalmente la oxitocina empieza a cambiar el cerebro de una mujer y lo empieza a convertir en un cerebro más agudo como tal. Empieza a sacar como una fuerza del mismo cuerpo para que ahora sus sentidos se desarrollen de tal manera que la mamá puede estar escuchando mucho ruido acá como tal, pero que ella, silencio, mi hijo está llorando. Pero ¿cómo lo escuchó? Porque empieza a tener una relación tan fuerte con su hijo, tan fuerte, y dice que en el cerebro pasa algo así que como que la mujer como es integral. ¿A qué se refiere como integral? Nosotros los hombres somos departamentalizados. Departamentalizados es que usted está trabajando y usted está trabajando. Y a veces la mujer lo llama, pero venga, dígame que me ama. Usted sí por ahí se desconecta y se mete a trabajar. No, es que el man solamente tiene una hormona. Él solamente está pensando en trabajar y que la gente se me suba al carro o que no me vaya. Y él solamente está haciendo eso. Pero la mujer sí tiene la capacidad de coger a su hijo, de estar trabajando, de estar pensando en él, en ella. Eso es una capacidad que tiene dada por Dios. Por eso cuando un hombre dice, yo voy a quedarme solo, hermano, no sabe lo que está perdiendo. Usted necesita un complemento. La mujer empieza a desarrollar esa capacidad de relacionarse con su hijo de una manera tremenda, donde el cerebro ahora se agudiza. Y se agudiza de tal manera que ahora ella va a convertirse en una mujer que ahora va a buscar soluciones rápido. Usted va a ver a una mamá como tal y uno le dice, no, mire, tiene que disfrazarse, no sé qué, tráigame el mantel ese que está viejo allá, tráigame en esto y hacemos, de eso hacen todo un traje tremendo y demás, porque solucionan todo el tiempo problemas y demás, porque el amor que han desarrollado a sus hijos como tal se ha convertido en la manera de desarrollarse plenamente. Tiene la capacidad visual de poder discernir a su hijo. Uno como papá dice, no, pero el niño está bien, no, algo le pasa, no, creo que está bien, no, que algo le pasa. Y cuando uno mira, sí, algo le pasa, porque tiene los sentidos tan abiertos como tal que puede llegar a comprender lo que está sucediendo. Como que uno van y le preguntan a uno, ¿y cómo pasó la noche con su bebé? No, bien, a uno de varón, no, el niño descansando, y la mamá, no se imagina este desgraciado cuántas veces tuve que pasar por encima, 5 o 10 veces, y le a colocar el tetero, y lo a cambiar, y una serie de cosas y demás, no se dio cuenta. Porque para ella puede pasar cualquier ruido, pero si está durmiendo y el bebé está llorando, ¡pum!, es una alarma que ella se levanta y va a hacerlo. Pero por eso también ella desarrolla, históricamente, ella recuerda todo lo que está pasando, pero ella lo vive a su manera. Es como usted no ha escuchado a su mamá que a veces ella mire y se acuerda hace tantos años y que no sé qué, uno dice, no invente mamá, tampoco las cosas fueron así, porque la mamá tiene una memoria histórica, pero de cómo ella vivió la situación. ¿Me hago entender? Y cuando uno habla con ella, ella le empieza a contar todas sus historias y demás, porque ella tiene un recuerdo. Y para ella las mejores mujeres o las mejores hijos siempre son los de ella, ¿me entienden? Porque tiene un amor, así sea feíto, miquito, así sea como sea, ella es mi mejor hijo y demás, porque lo ama, ¿sí?
De tal manera ella tiene esa capacidad para amarlo, a pesar de, y por eso a veces la lleva. Miren, hay un pasaje en la Biblia donde una mujer se mete con Jesús y uno la ve como entrometida. Ella es mamá de Santiago y de Juan. Y Jesús está diciendo lo siguiente: tengo que decirles algo, discípulos amados. Yo voy a ser crucificado, me van a vender, me van a latigar. Y en un momento uno dice, uy, tremendo. Y una mamá levanta la mano y, bueno, sí, pero ¿y mis hijos qué? ¿Qué papel van a ocupar? Déjenlos a la derecha, a la izquierda, que estén con ellos. Y uno dice, pero mamá, ¿cómo puede ser una mamá tan imprudente? Está hablando de que se va a morir y demás. Posiblemente ella va a ser empática y va a decir, la que va a sufrir es María, pobrecita. Porque mira, ahora el que se va a morir. No, pobrecita, no, pues yo sí comprendo a su mamá, porque entre ellas sí se entiende lo que está pasando. Y uno podría decir, pero ¿por qué tan exagerada? Porque Dios las hizo de esa manera, ¿me entienden? Sus hijos son lo mejor, son los más perfectos y demás. Y a veces por eso la llevan a que a veces ella ve su realidad y quiere defender a sus hijos. El man ha estado 10 veces en la cárcel, 10 sentencias, pero para ella siempre es el bueno. Y uno dice, pero mamá, ¿y usted cómo ama eso? La mamá puede llegar a lograr en la solución de sus hijos. Tiene 5 hijos que los 4 trabajan y tiene un vago. Pero ella es capaz de lograr que los 4 mantengan al vago, ¿me entiende? Y uno dice, pero ¿cómo hace eso? Porque para la mamá, sus ojos, para sus hijos es perfecto, no se equivoca, no comete errores. Y uno empieza, pero mamá, usted tiene preferencias y demás. No, es que es mamá, ¿me entiende? Es mamá, o sea, no le importa cómo sea, siempre los defiende, siempre son los mejores. Esas 9 sentencias, 10 sentencias, algo tienen contra mi hijo. Algo tiene contra, siempre lo defiende, tiene una capacidad para defenderlo. Y uno dice, pero mamá, ¿por qué pasa eso? Porque la mamá es así, y a veces por eso la lleva a veces a ser injusta. Y a veces usted dice, pero ¿por qué yo la veo que mamá no se da cuenta que su hijo se está aprovechando de eso y de esto otro? Porque es mamá. Ahora la pregunta como tal es, ¿por qué Dios las hizo así? Porque Dios las hizo así porque tú y yo necesitamos una mujer que confíe en nosotros aun cuando nos equivocamos. Porque pueda estar pendiente de nuestras necesidades, así seamos adolescentes de 40 y tantos de años. Porque una mamá nunca se va a poder desprender de sus hijos. Así los haya tenido hoy, antier, es lo mismo que en 20, 30, 40, 50 años, los sigue amando. Porque ese es el poder de una madre. Y Dios nos ha bendecido de una manera tremenda con esas mamás, que a veces sí comprendemos y demás. Pues Dios, ¿quién creó? Yo les estoy hablando biológicamente de la oxitocina, pero ¿quién la creó así? Dios la creó así. Imagínense un país sin madres de esa manera. Ahora están tratando de ir en contra de la biología, de cómo Dios las formó, y lo que niegan es ser mamá, no quieren ser mamá. Imagínense en un país sin madres. ¿Qué es el resultado? Seres egoístas que solo piensan en ellos, no piensan en los demás, porque sienten que nadie los ama, nadie les ha dado su lugar, porque precisamente se están perdiendo una gran bendición. ¿La bendición de qué? De ser mamá. Amén. Deme un aplauso por las mamás. Quiero allí ir cerrando con esto. El Señor le dice en ese mismo pasaje, en el mismo pasaje donde vienen y le dicen a Jesús, y Jesús le dice, no, pero no está en mí yo ponerlos y ubicarlos. Y quiero decirles lo siguiente: ellos tienen que beber la ira del Señor. Y bueno, le dice varias cosas, pero le dice algo bien importante a todos ellos. El mayor de ellos va a ser el que sirve, no el que manda. Y le está dando un consejo a las mamás y a los papás y le está diciendo, tú vas a sufrir cuando empiezas a forjar a un hijo de que solamente todo se lo tienen que dar y no le enseñas a servir. Cuando tú empiezas a tener hijos con los que vas a sufrir es darle todo y nunca les exijas nada. No los retes a crecer, acomódales el espacio y demás, todo. Y que sienta que la vida le tiene que dar algo más todo el tiempo. Allí vas a sufrir como mamá y ese hijo va a sufrir.
Por eso el mejor consejo que el Señor les está dando en medio de esa situación es que el mayor de todos va a ser el que sirve. Por eso debes enseñar a tus hijos a que sirvan, a que honren a otros, a que cuiden a su mamá, a que den lo mejor. También allí la palabra me está diciendo que tú y yo necesitamos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Amén. Necesitamos honrarlos. Y la palabra del Señor enseña que honrarlos es darle un lugar privilegiado, un lugar importante, un lugar donde nosotros podamos entender que en Éxodo 22 se dice: honra a tu padre y a tu madre. En el Nuevo Testamento lo dice. Y la palabra honra implica dar peso o valor a alguien, es reconocer la importancia que tiene en nuestra vida. ¿Y cómo se honra a una madre? Escuchando y respetándola. ¿Cuántos de nosotros empezamos a ver a la mamá cuando crecemos? Cuando somos pequeños es la voz más importante para nosotros, pero cuando ya empezamos a tener razonamiento empezamos a hacer: pero no terminó la primaria. Y bien cansona que sí es. Y bien esto y bien lo otro. Y viene un menosprecio como tal. Y como que ahora su voz es la última que escucho. Pero cuando ya te van a meter a la cárcel, ¿quiénes son la única que hace fila cuando van allá y vas a estar o en un hospital? ¿Tu mamá? ¿Quién es la que está allá primero todos, aun cuando tienen que hacer unas requisas y demás y no le importa su dignidad por estar allí? ¿Quién? ¿Tu mamá? Y está diciendo que la manera de honrar a la mamá es precisamente escuchándola respetuosamente, en el tono de la voz, en las palabras, en la actitud. Al suegro se respeta y a la suegra se respeta. Porque tú a veces te la criaron 20 años criándola, manteniéndola, y un día usted fue y se la llevó. Ay, no se metan en nuestro hogar, ahora sí como el mar rojo, a mí nadie me dice y no sé qué. Yo no estoy diciendo que no sean sabios en eso, pero es que es la mamá. Hónrenla, él es el lugar. Mamá obviamente no se meta, ya ahí tiene que empezar, pero no debemos dejar de darle el lugar que necesita a la mamá. Valoren sus sacrificios, porque a veces ellas tienen que dejar sueños por sus hijos. Ellas se cansan en silencio, ellas lloran a escondidas, ellas trabajan duro. Y a veces nosotros no honramos eso. Deme, entonces dame, pero no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de todo eso. Hay que cuidarla cuando envejece, porque cuando envejece, a veces, ¿tú te acuerdas la paciencia cuando no aprendías las tablas de multiplicar? 1 por 1, 2. 1 por 1, 2. 1 por 1, 3. Y ahora tu mamá te va a contar la misma historia de hace 20 años. Mamá, ay, que se tan cansona ya. La misma historia. Ay, mamá, usted sí. Ay, no me ponga cuidado, está loquita. Imagínese. Qué deshonroso. Qué irrespetuoso. Qué falta de gratitud. Una mamá se tiene que honrar. Tenemos que, ¿cómo se honra a la mamá? Algunos, miren lo que dice la palabra del Señor. Yo he de honrar a mi padre y a mi madre. Pero se refiere a que posiblemente tu mamá partió de este mundo. Y al partir de este mundo se está refiriendo a que no me exime de que yo la siga honrando. ¿Y cómo la honro? A través de mi manera de vivir, de ser ejemplo, de ser testimonio, de poder vivir una vida sana, que ella se pueda enorgullecer de mí, porque aún sus ojos están allí mirándome desde la eternidad. Un día podremos mirar, no sé cómo funciona eso, pero sé que Dios va a mostrarle todo nuestro comportamiento. Miren esto, yo no sé, a veces uno pregunta, y siempre lo he escuchado con mujeres, cuando voy a restaurantes y demás, empiezan a decir las mamás cosas como, a mí lo que más me gusta es la cabeza del pescado. Yo, ¿cabeza del pescado? Tan raro. A mí lo que me gusta es chupar hueso cuando todo queda allí, pero el tuétano me gusta. Y también dicen cosas como, no, yo duermo un ratico y yo me recompongo, porque a mí me gusta dormir así. No, pero si fueran sinceras podrían decir, ¿sabes qué? Yo prefiero darle lo mejor de mi pescado a mis hijos y quedarme con el más pequeño. Yo prefiero darle la mejor carne a mis hijos y quedarme con el hueso. Yo prefiero trasnochar y demás, pero darle lo mejor a mis hijos.
tenemos un milagro llamado madre. Un gran regalo llamado madre. Amén. Yo tengo que cortar porque ya me están diciendo, hágale rápido, pastor. Pero qué pena, estamos aquí para honrarlos. Así que pudiera seguir hablando acá de muchas otras cosas que tienen. Sé que algunas mamás ya partieron y a nosotros nos duele en el alma. Mi mamá también ha partido y la recuerdo. Y me hace tanta falta porque mi mamá solamente podría verme feliz y todos mis amigos sonriendo y me mira y me decía, ¿Ale, le pasa algo? No, mamá. Venga, ¿a usted le pasa algo? No, mamá, ¿qué hizo? Porque es el corazón de una madre que no se pierde y por eso Dios nos ha honrado con ellas, porque aún el amor del Señor es mucho más grande, pero lo más cercano al amor de Dios es el amor de una madre. Pero también entiendo que hay mamás que han deshonrado eso y que posiblemente no han sido buena mamá, y usted podrá decir, pastor, ojalá yo hubiera tenido una mamá de esas. Pero la palabra del Señor es tan sabia que dice, así tu papá o tu mamá te hayan abandonado, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, te dice el Señor, y te amo. Y yo quiero restaurar tu vida. Amén. Un aplauso para el Señor. Quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones para ti.